Muchos nos encontrábamos a la espera de una nueva película de Robert Eggers, y es que después de las espectaculares The Witch y The Lighthouse, el director dejó la vara muy alta. El hype no tardó en llegar al conocerse que una nueva historia tendría lugar bajo la dirección de Eggers, y más aún creció cuando se conoció que sería de temática nórdica y con un elenco de lujo, el cual nos trae de nuevo a nuestra amada Anya Taylor-Joy. Dulce de leche. Personalmente, la película me gustó, pero hoy no les vengo a dejar mi review, sino a contarles la historia detrás, lo que oculta, la inspiración y lo que significa The Northman. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en dejarme una sugerencia por acá abajo. Estaré más que encantado de leerla y en lo posible de hacerla realidad en el canal. Ahora sí, al video nomás. Antes que nada, hay que tener en cuenta que la película no está basada en un hecho real, sino más bien en una leyenda nórdica, precisamente en una de las famosas sagas nórdicas creadas por Saxo Grammaticus, quien fue un historiador danés y escribió la famosa Gesta Danorum. Es en estos escritos que se basa Eggers y el guionista John para crear la historia de The Northman. El protagonista de la película, Alexander Skarsgård, interpreta el papel de Amleth. Dicho sea de paso, Skarsgård, quien en el pasado participó activamente en la serie True Blood, como el personaje Eric Northman, ha dicho que este papel le sirvió de gran influencia para saber que un proyecto de esta índole era lo que buscaba, algo que explorase las grandes sagas nórdicas. Ahora, volviendo al tema, Amleth es un personaje mitológico quien no solo sirvió de fuente para esta gran película, sino que también fue la inspiración de Shakespeare para crear nada más ni nada menos que la famosa tragedia Hamlet. Un dato curioso es que Hamlet significa tonto, lo cual también viene en alusión al propio relato de Hamlet, donde se hace pasar por tonto para poder vengar a su padre y no compartir el mismo destino que él, es decir, la muerte. Estas historias están cargadas de venganza, violencia y mitología. Es así como podemos ver que las creencias nórdicas están muy presentes. Y como no podía ser de otra manera, la referencia a Odín la podemos encontrar ya en el tráiler, donde vemos a un hombre con un ojo en blanco, como si estuviera ciego o le faltase el mismo, lo cual es una clarísima alusión al padre de todo, Odín. La historia cuenta que Odín perdió su ojo a cambio de la sabiduría total, un intercambio que consideró lo suficientemente válido como para hacerlo voluntariamente. Acompañado de esta referencia a Odín, también podemos ver dos cuervos, lo cual no pasa desapercibido dado que el mismísimo dios era dueño de Hugin y Mugin, cuervos que sobrevuelan por donde Odín los mandase, algo así como ojos extra para Odín. Cabe mencionar que ya en la película podemos ver que este personaje es el único que posee un casco con cuernos, dado que si bien no es la intención de mostrarnos que es el mismísimo Odín, sino más bien una alusión. Él necesita destacarlo. Dejando de lado un poco la parte mitológica, la película nos muestra grandes escenas de violencia. El propio director se ha juntado con historiadores y arqueólogos de renombre para informarse en lo máximo posible sobre las batallas vikingas y demás cuestiones que ayuden a crear la atmósfera necesaria para su película. Es por esto que podemos ver a Amleth luchando como un verdadero berserker, de hecho, específicamente en un Ulfhednar, esto es, piel de lobo, dado que otra cosa que capta muy bien la película es la vestimenta. Vemos a berserkers cubiertos de pieles, sobre todo de lobos, los cuales los convierte en esta clase que he nombrado de ellos, que tiene mucho de mitológico, pero acá es un balance entre realidad y mitología. Además de esto, todo lo relacionado a las armas de los mismos también está hecho con mucho detalle, salvo pequeñas excepciones, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que Fjolnir, el tío de Amleth, se encuentre tirando flechas arriba de un caballo, práctica que no era utilizada por los vikingos. Hay dos apartados especiales que me gustaría nombrar, ya que me llamaron mucho la atención, y no solo me parecieron estar bien retratados en la película,
sino curiosamente interesante que eligieran representarlos. La primera es la cuestión de los esclavos. Se nos muestra cómo eran estos tratados, siendo una parte importante de la trama, y cómo se los obtiene a través de los ataques, de los saqueos que los vikingos hacían a aldeas o comunidades. No solo eran esclavos para uso doméstico y personal, sino que también les representaba una parte económica importante. Había un comercio de esclavos, lo cual motivaba tanto la captura de estos para un rédito económico como para un beneficio personal, ya sea la ayuda del propio hogar. La segunda cuestión es la relacionada al Narelíkar, y esto me sorprendió demasiado y para bien, porque no recuerdo otra producción ambientada en época vikinga que nos muestre de esta manera lo que vendría a ser un deporte vikingo, una forma de entretenimiento que era nombrada en las sagas nórdicas y de la cual demasiado no se sabe, más que era un juego de pelota que se golpeaba con un palo. Pero la manera en la que fue representada está muy bien ingeniada y nos da una idea de cómo podría haber sido este juego. Se suele mostrar a los vikingos como meros cazadores o guerreros violentos, los cuales solo encuentran diversión en la guerra y en el festejo posguerra. Sin embargo, esto muestra una cara un poco más allá de lo que toda producción de este estilo busca mostrar. En fin, por otro lado, como ya nombré, podemos apreciar el clásico casco vikingo de película, es decir, el casco con cuernos. Este casco, si bien no nace siquiera en la época vikinga, fue mayormente popularizado tras una famosa obra de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, la cual tuvo una representación allá por el 1870 con cascos de esta índole. Luego, las películas hicieron lo suyo y así el mito se fue popularizando. Pero los cascos con cuernos no era algo que los vikingos usaban. Esto Eggers lo sabe claramente. El casco con cuernos es de uso intencional, tanto a modo estético como narrativo de la película. El único personaje que lo usa es el que vendría a representar a Odín. Los demás vikingos usan cascos sin cuernos. De hecho, los historiadores con los que trabajó son conscientes que no se puede realizar una película históricamente correcta en su totalidad. Las licencias creativas son más que válidas, son casi mandatorias para estos proyectos. Eggers prioriza esto, prioriza la magia que hace que su cine sea lo que es. En cuanto a lo referido a esta última parte, ni siquiera los historiadores saben cómo era realmente un ritual vikingo porque no hay fuentes. De este modo, aquí entra la imaginación y la intención que se le busque dar a la película. Pensemos que durante esa época, un ritual involucraba sustancias psicoactivas, mismo antes de las batallas, lo cual deja poco lugar a la experiencia certera para compartir los pasos de la misma. Esto se muestra muy bien en la película y es un tema importante en la trama, ya que el hecho de consumir hongos alucinógenos y demás era una cuestión bastante común en la época vikinga. Incluso, más allá de esto, las costumbres vikingas son mayormente recopiladas por literatos cristianos, quienes se horrorizaban con sus costumbres a tal punto de por momentos no querer compartir a detalle lo relacionado, por ejemplo, a los rituales. Por esto, debemos entender también que lo mitológico es construido desde el futuro y no desde el pasado nórdico, es decir, en un mundo caótico, sucio, donde las creencias se mueven de boca en boca, de práctica en práctica. No es un mundo literario, erudito. Esto la película lo capta muy bien. Somos nosotros los que terminamos moldeando a esos vikingos del pasado, como todo en la historia, y no al revés. Por eso, la búsqueda de Eggers está bien planteada. Es algo entre la ficción y la historia que está realmente logrado muy bien. Y esta es la historia detrás de esta gran película. Un proyecto ambicioso y que abre las puertas a más oportunidades para este espectacular director. Hasta la próxima.